Hola amigos, soy el doctor Alejandro Calvo y hoy vamos a hablar de cómo tratar una crisis de migraña. Como en toda enfermedad, lo más importante es la prevención. De esa forma, en la migraña hay desencadenantes que pueden evitarse para que no se genere la crisis de migraña. Dentro de estos desencadenantes, uno de los más conocidos es la ingesta de determinados alimentos. El vino tinto tiene una relación muy conocida con la aparición de migraña, y lo mismo puede decirse del consumo de cacao y sus derivados. Por otro lado, la actividad física también tiene una relación con la aparición de dolor de cabeza en las personas con migraña. Esto no significa que uno debe evitar el deporte, pero sí debe tomar algunas medidas para que esta actividad deportiva no le genere dolor de cabeza a una persona que sufre de migraña. Asimismo, cada persona puede tener su propio desencadenante, lo cual es muy variable en cada persona. En algunas personas puede afectarse quizás por estar expuesta al sol, por el estrés, por determinados aromas como algunos perfumes, el consumo de café, entre otros. Cada persona puede tener su propio desencadenante. Si la crisis de migraña ya se ha presentado, entonces tenemos que considerar algunos tips para poder manejarla efectivamente. Les comento. El primer tip, y quizás el más importante, para poder tratar una crisis migrañosa, se refiere al momento en el cual la persona debe tomar el medicamento antimigrañoso, es decir, el medicamento para abordar la crisis de migraña. Ese momento debe ser el más pronto posible. Cuando el paciente comienza a percibir el dolor, ese momento es el momento en el cual debe tomar la medicación. De lo mencionado puede deducirse algo importante. Debido a que tenemos que tomar la medicación pronto en las crisis de migraña, entonces la medicación tiene que estar con nosotros siempre. Y como las crisis de migraña muchas veces no son predecibles, es decir, se pueden presentar en cualquier momento, entonces se hace necesario que tengamos la medicación disponible en diferentes partes, quizás en el trabajo, quizás en el auto, también en nuestros objetos personales, en casa. Si vamos a un paseo, necesitamos llevarla también, puesto que no sabemos en qué momento se va a presentar esta crisis de migraña. Es importante que siempre tengamos a la mano la medicación. Un aspecto muy importante para el tratamiento de una crisis de migraña se refiere a cuál es el medicamento específico que uno debe tomar para controlar la crisis. Para esto en realidad no hay una fórmula secreta. Cada persona responde de una manera diferente a cada medicamento. Lo que a una persona le hace bien es probable que a otra no le surte efecto. Pero sí hay un precepto que debe cumplirse, y ese es que el tratamiento debe ser escalonado. Es decir, comenzar con el medicamento menos potente e ir subiendo en potencia si el paciente no tiene una respuesta favorable con el medicamento. En el primer escalón de esta escalera terapéutica se encuentra el paracetamol o acetaminofén, que es mucho más usado en la población pediátrica, es decir, niños o en gestantes. En población adulta, el paracetamol no suele ser eficaz para la migraña. El segundo peldaño de esta escalera terapéutica corresponde a los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES. Dentro de este grupo tenemos una gran variedad de medicamentos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco, la misma aspirina. Y en un porcentaje importante de personas sí es de utilidad el uso de estos antiinflamatorios. Si el antiinflamatorio calma la cefalea, no es necesario recurrir a un medicamento más potente. Pero de no ser así o de tener una respuesta solo parcial, puede recurrirse a una combinación. Y es frecuente que se combine algún medicamento antiemético, como la metoclopramida o el dimenhidrinato, junto con el antiinflamatorio. Estos medicamentos antieméticos, si bien no son analgésicos, sí tienen un efecto antimigrañoso,
por lo que su combinación con antiinflamatorios suele ser útil. Recapitulemos hasta ahora. El primer medicamento que uno debe intentar tomar en una crisis de migraña es el paracetamol, que en realidad es el medicamento menos potente de todos y es probable que a muchas personas que tengan migraña no les ayude este fármaco. Ya en el segundo escalón tenemos los antiinflamatorios, los AINES, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco, la aspirina, etc. A un porcentaje importante de migrañosos les va a ayudar este antiinflamatorio, pero si la respuesta antiinflamatoria es parcial, puede asociarse con un antiemético, es decir, uno puede tomar un naproxeno con un dimetilinato o un ibuprofeno con una metoclopramida, y esta combinación suele ser más eficaz que solamente el antiinflamatorio. Ya en el tercer nivel, en el escalón más alto del tratamiento farmacológico de las crisis de migraña, tenemos a los antimigrañosos clásicos, que uno puede encontrar en el mercado en diferentes nombres, en diferentes combinaciones, pero que en realidad tienen como fundamento principal dos moléculas. Una de ellas es el sumatriptan y la otra es la ergotamina. Ambas son medicamentos que son específicamente utilizados para la migraña y que no suelen ayudar en otros tipos de dolor, como sí los otros medicamentos que hemos previamente mencionado, que sí pueden ser útiles para otros tipos de dolor, pero tanto la ergotamina como el sumatriptan son medicamentos específicos para la migraña. Lo que se debe tener en consideración respecto a estos antimigrañosos clásicos es que no deben combinarse entre ellos. Es decir, si uno consume ergotamina para tratar una crisis de migraña, en esas mismas 24 horas, en ese mismo día, no debería tomar el sumatriptan. Y viceversa, si se toma el sumatriptan, en esas mismas 24 horas no debería tomarse la ergotamina, puesto que se ha visto que puede haber efectos adversos cardiovasculares al tomarlos juntos en el mismo día. Y es importante conocer eso porque el sumatriptan y la amitriptilina vienen con diferentes nombres comerciales. Entonces, cuando uno va a consumir estos medicamentos, tiene que saber exactamente cuál es el principio activo, puesto que puede estar consumiendo inadvertidamente ambos productos en un mismo día, lo cual, como he mencionado, puede ser peligroso. La finalidad del tratamiento de la crisis migrañosa es que el medicamento llegue a abortar el dolor de tal manera que la persona pueda seguir haciendo sus actividades con normalidad. Si el dolor ya avanzó un poco y quizás la respuesta del tratamiento no es tan rápida, es necesario con frecuencia que la persona vaya a una habitación oscura, silenciosa y que intente descansar, dormir ahí. Con mucha frecuencia, haciendo eso, con la medicación que uno ingiere, al despertar después de una breve siesta, el dolor ha desaparecido. Ahora, pongámonos en los casos en los cuales el tratamiento para la cefalea no es eficaz. ¿Qué hacer cuando uno toma su medicación antimigrañosa, sea cual fuese esta, pero que no mejora luego de este tratamiento? ¿Qué hacer en esos casos? Si uno tuvo su medicamento, digamos ergotamina o sumatriptan, o algún antiinflamatorio para la migraña y el dolor no mejora, lo habitual es que uno pueda tomar la misma dosis de medicamento unas 2 horas después de haber tomado la primera dosis. Sin embargo, en algunas ocasiones, luego de la toma de esta segunda dosis, no va a haber mejoría. En esos casos, es posible que la persona esté entrando a un estado que se llama estatus migrañoso. El estatus migrañoso es una condición en la cual la cefalea no mejora o fluctúa dentro de un rango de dolor alto. En esos casos, con frecuencia ya se requiere pasar a otro tipo de tratamiento de la migraña, de las crisis migrañosas, que son con medicación ya parenteral, es decir, inyectables. La mayoría de las veces estos inyectables son endovenosos y ya se hacen en un contexto hospitalario. Con frecuencia el paciente tiene que ir a la emergencia, le colocan un endovenoso y recién en ese momento suele mejorar de su dolor. Si luego del medicamento endovenoso que se coloca en la emergencia la persona no mejora de su migraña, en esos casos lo habitual es que el paciente tiene que hospitalizarse. En los casos del tratamiento hospitalario, la finalidad, al igual que el tratamiento vía oral,
es abortar el dolor. Digamos que este es el escalón final del tratamiento de la migraña. Por supuesto que este tratamiento es solo para la crisis migrañosa aguda, es decir, para un evento aislado, puntual que se presenta de dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza se hace continuo o se hace muy frecuente, diario, casi diario, ya llega a ser contraproducente el tomar estos medicamentos de forma tan frecuente, porque se pasa a otro tipo de dolor de cabeza que se llama cefalea por abuso de medicación. Entonces, cuando una persona tiene dolores de cabeza frecuentes, además del tratamiento para la crisis aguda que he mencionado, se hace necesario tomar además un medicamento que se llama profiláctico, que se toma por un tiempo para que los dolores de cabeza no aparezcan con tanta frecuencia. De eso vamos a tratar en otro video. Espero que esta información te haya sido útil. Si necesitas saber algo más acerca de los problemas neurológicos, puedes entrar a mi página web o a mi fanpage de Facebook que se muestren los enlaces.